Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a analizar el ciclo de Rankine con regeneración. La regeneración es una modificación que se hace al ciclo básico de Rankine, que es el que se emplea en instalaciones de turbina de vapor, que permite mejorar sus prestaciones. Veremos en primer lugar una descripción del ciclo de Rankine regenerativo. En segundo lugar vamos a ver con detalle la instalación en la que se realiza. En tercer lugar vamos a hacer el balance energético de la instalación. Y por último haremos un resumen de las ventajas e inconvenientes que tiene esta técnica de la regeneración. La regeneración consiste, en general, en cualquier tipo de ciclo, aparte del ciclo de Rankine, consiste en hacer un recalentamiento con un foco de calor interno al sistema, en vez de utilizar un foco externo. Esto tiene la ventaja de que se reducen las irreversibilidades externas debidas a la transmisión de calor. En particular, si analizamos el ciclo de Rankine, en este caso tenemos un ciclo de Rankine con recalentamiento. La idea de la regeneración es realizar parte del calentamiento que se realiza en el ciclo, sería el proceso, en particular el proceso desde 6 hasta alcanzar la temperatura de cambio de fase, es decir, vamos a intentar que el calentamiento del líquido subenfriado hasta alcanzar la temperatura de cambio de fase en la caldera se realice con un foco de calor interno al ciclo. Para hacerlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la instalación correspondiente al ciclo de Rankine con recalentamiento en este caso, vamos a calentar el agua que sale de la bomba de condensado, es decir, en el punto 6, la vamos a calentar, la vamos a introducir en un calentador, en este caso un calentador donde vamos a mezclar vapor que vamos a extraer del circuito, en este caso del circuito del recalentamiento del ciclo de Rankine con recalentamiento, es decir, en condiciones del punto 2, vamos a extraer parte de ese vapor y lo vamos a mezclar con el agua de condensado que sale de la bomba de condensado, con lo cual la temperatura a la salida de este calentador va a estar un poco por encima de la que tiene el agua. Una vez calentada el agua, introducimos el agua en la bomba de alimentación de la caldera y elevamos la presión hasta la presión de la caldera. Y de esta manera la temperatura del punto 8 va a ser sensiblemente más alta que la temperatura del punto 6 gracias al calor del vapor que hemos extraído de la turbina. Tal como hemos explicado aquí, la extracción, aprovechamos en este caso el recalentamiento para hacer la extracción de vapor, pero también la extracción de vapor se podría hacer directamente haciendo un agujero directamente en la turbina o de alta presión o de baja presión y extraer parte del vapor que circula por el interior de la turbina. O sea que esta extracción se puede hacer directamente en la turbina o aprovechando el circuito de recalentamiento. Bien, como vemos, la instalación en este caso va a tener los mismos elementos que tiene el ciclo de Rankine de partida. En este caso es un ciclo de Rankine con recalentamiento, por lo tanto vamos a tener dos turbinas, un condensador, una bomba y una caldera con sobrecalentador y también con recalentador. Y lo que realmente distingue el sistema con regeneración es que vamos a tener uno o varios calentadores de agua colocados entre la bomba de condensado y la caldera, funcionando, mezclando agua, el agua de condensado que viene del sistema del condensador, mezclándolo con extracciones de vapor que se hacen o en la turbina o en las tuberías del sistema de recalentamiento. Habitualmente se utiliza un intercambiador de mezcla donde intercambiamos directamente el vapor de la extracción con el agua de condensado, o también se pueden utilizar intercambiadores de superficie en los cuales no se mezcla directamente el vapor de la extracción, que vendría por aquí en el punto 9, con el agua de condensado, sino que tendríamos un intercambiador de mezcla, un intercambiador de superficie donde no se produce esa mezcla, pero sí que hay transmisión de calor, de tal manera que el agua se calienta desde el punto 6 hasta el punto 7 y la extracción de vapor se enfría y se condensa
hasta una temperatura por debajo del cambio de fase, por lo tanto a la salida del calentador de superficie lo que tendremos es un drenaje líquido, se le llama drenaje que se impulsa y a través de una bomba de drenajes se impulsa y se mezcla con el agua de alimentación de la caldera. De tal manera que la temperatura del punto 8, igual que en el sistema anterior, la temperatura del punto 8 va a ser sensiblemente más alta que la del punto 6 gracias al calor aportado o la entalpía aportada por la extracción de vapor. En el caso de tener intercambiadores de superficie para hacer el calentamiento de agua regenerativa, existen dos posibilidades de diseño en función de lo que se hace con los drenajes. Se llama instalación en cascada descendente, a la cual los drenajes son bombeados, una bomba de drenajes, hasta la presión del agua de alimentación, tal como hemos visto en la diapositiva anterior. Existiría una segunda disposición llamada en cascada descendente, en la cual los drenajes son expandidos en una válvula hasta un elemento donde haya una presión inferior. En el caso de que solo haya un calentador, se hace directamente al condensador. En el caso de que haya varios condensadores, el condensador de más alta presión enviará el drenaje al inmediatamente a menos presión y así sucesivamente. Y el último cambiador descarga los drenajes al condensador. Vamos a realizar ahora el balance energético de la instalación. Para ello vamos a aplicar el primer principio de la termodinámica a sistemas abiertos en régimen estacionario, que dice así: la suma de las potencias entálpicas a la salida del sistema menos la suma de las potencias entálpicas a la entrada del sistema va a ser igual a la potencia térmica intercambiada entre el sistema y el entorno menos la potencia mecánica útil intercambiada entre el sistema y el entorno, de tal manera que aplicado a nuestro sistema vendría a dar las ecuaciones que tenemos aquí. Podemos calcular las potencias de las turbinas y las potencias de las bombas mecánicas, puesto que en ambos elementos la potencia térmica intercambiada es nula, al ser adiabáticas. Podemos calcular la potencia térmica de cada una de las turbinas y de cada una de las bombas como el gasto másico que atraviesa cada turbina, cada bomba, multiplicado por el salto entálpico en ellas, y la potencia térmica en los intercambiadores de calor, caldera y condensador, al ser nulo en estos elementos la potencia mecánica útil, la potencia térmica también la podemos obtener como el producto del gasto másico multiplicado por el salto de entalpía específica en cada uno de los elementos. El elemento diferenciador del sistema regenerativo, del sistema con regeneración, como decíamos, es el calentador, en el cual calentamos el agua del condensador utilizando la extracción de vapor. En este caso, la aplicación del balance energético en el calentador, puesto que no intercambia calor con el entorno, la potencia térmica es nula, puesto que no tienen elementos móviles con los cuales, a través de los cuales intercambiar trabajo, este término también va a ser nulo, con lo cual el balance sería que la suma de potencias entálpicas entrantes, en este caso 9 más 6, va a ser igual a la potencia entálpica a la salida en el punto 7. Por lo tanto, el balance térmico en este elemento es nulo. Con lo cual, conocidas las potencias de turbinas, bombas, caldera y condensador, podemos obtener la potencia neta del ciclo como potencia de turbinas menos potencia de bombas, aunque siempre existe la posibilidad de despreciar la potencia de las bombas, porque va a ser en general siempre pequeñas comparadas con la potencia de la turbina o de las turbinas, y el rendimiento de la instalación lo podemos obtener como la potencia neta mecánica dividida por la potencia a aportar en la caldera. Como vemos, el balance energético sería similar a un ciclo sin regeneración, ya que el elemento adicional que tenemos en este ciclo tiene balance térmico y mecánico nulo. Por lo tanto, para calcular un ciclo con regeneración, lo que hay que hacer es, a partir de las propiedades termodinámicas en los puntos característicos del ciclo, a la entrada y salida de cada una de las máquinas, vamos a obtener, o podríamos estimar, cuál es la entalpía específica a la entrada y a la salida de cada una de las máquinas, usando el diagrama de Molière o bien las tablas de vapor, y con esas entalpías específicas, conocidos
los gastos que circulan por las máquinas, podríamos calcular las potencias térmicas y mecánicas en los equipos y, por lo tanto, en la potencia neta del ciclo y el rendimiento del ciclo. La dificultad que tienen la resolución de ciclos regenerativos es que, al contrario con ciclo de Rankine sencillo o con el ciclo de Rankine con recalentamiento, es que el gasto que circula por cada una de las ramas ya no va a ser el mismo, es decir, el gasto en 1 va a ser igual al gasto en 2, pero el gasto en 2 se va a repartir en 9 y en 3. El gasto en 3 será igual al gasto en 4, en 5 y en 6, y el gasto en 6 se sumará al de 9 para volver a dar el gasto de 7, que es igual al de 8 y al de 1. Es decir, cada uno de estos gastos en cada uno de los elementos va a ser distinto, con lo cual pues, la complicación de la resolución de este tipo de ciclos pues, es superior al ciclo de Rankine sencillo y al ciclo de Rankine con recalentamiento. Bien, si vemos la resolución del ciclo de Rankine en el diagrama TS, tal como se muestra en la figura, para la misma instalación que hemos visto hasta ahora, utilizando un intercambiador de mezcla, vemos que efectivamente tenemos el ciclo de Rankine con recalentamiento formado por las líneas roja y azul, y además aparece una línea adicional, es decir, el vapor en condiciones de la extracción en 2 se va a mezclar con el agua 2, en este caso coincide con el punto 9, se va a mezclar con el vapor, el líquido que viene del condensador en el punto 6, que están a la misma presión, vemos que están sobre la misma isobara, y la mezcla va a dar como resultado el punto 7, aquí vemos una ampliación de la zona de líquido para mostrar mejor las diferencias. El líquido en condiciones de 6 y el vapor en condiciones de 2 se mezclan y el resultado es el punto 7, que va a estar a la misma presión, pero a una temperatura ligeramente superior o sustancialmente superior a la del punto 6. En el punto 7 entraríamos en la bomba de alimentación hasta alcanzar la presión de la caldera. Vemos que el punto 7 y el punto 8 efectivamente están a presiones distintas. En el punto 8 entraríamos en la caldera, allí se calentaría el líquido y se vaporizaría y se sobrecalentaría el vapor saturado. Si solo se hace una etapa de calentamiento, como vemos, el aumento de temperatura no va a ser importante, pero es habitual poner varios calentadores o bien de mezcla o bien de superficie en serie, de tal manera que podemos calentar la temperatura del agua a la entrada de la caldera desde el punto 6 hasta el punto 8, luego en otro cambiador podríamos lograr otro incremento de temperatura y así sucesivamente hasta que se alcanza una temperatura similar a la de cambio de fase en la caldera, de tal manera que todo el calentamiento de líquido se realiza usando la técnica de la regeneración y no usando combustible. Esa es la característica de la técnica de la regeneración. Terminamos con un resumen de las ventajas e inconvenientes que tiene la técnica de la regeneración. En primer lugar, la ventaja principal es que aumenta la temperatura de entrada de agua a la caldera. Eso va a suponer una reducción del consumo de combustible en la caldera, porque no tenemos que realizar el proceso de calentamiento del líquido subenfriado. Eso va a tener como consecuencia que el rendimiento mejora y en general mejora mucho y tanto más como cuantos calentadores se pongan. Por eso es habitual poner varios calentadores en serie. En las centrales térmicas de gran potencia se suelen poner hasta 8 calentadores en serie, con lo cual pues, se ahorra mucho combustible cuando se hace el calentamiento del agua regenerativa con varias etapas. En este caso, el inconveniente principal que tiene esta técnica es que al hacer extracciones en las turbinas de vapor, el gasto que trasiega las turbinas de vapor va a ser más pequeño y por lo tanto la potencia en las turbinas y la potencia neta de la instalación va a disminuir. Y en general también la instalación se va a complicar pues, al añadir estos intercambiadores de calor, de mezcla o de superficie y eventualmente pues, también poner bombas adicionales. Muchas gracias por vuestra atención.